es un gusto estar aquí. Sé que es la hora del puerco y que es difícil hablar justo ya con el hambre, pero en fin, trataré de ser breve. Miren, me sirvió mucho llegar antes de que comenzara mi participación porque tuve la oportunidad de escuchar a los últimos ponentes y pretendo, pues con ideas posiblemente con matices, pero retomar de ahí. Lo primero que quiero hacer de veras es agradecer esta invitación, agradecer a Maggie Fisher su invitación y pues cuando vengo al PAN, que de repente me invitan, siempre me siento en casa. Nunca he sido panista, no sé por qué, pero siempre he estado cercana a ustedes. Miren, decía Julio que la identidad es un tema fundamental en Acción Nacional y es un tema fundamental y que la identidad tenía que ver con la acción, con lo que se hacía, que la identidad no es una cuestión abstracta, sino lo que hacemos. Yo diría de esta manera, somos lo que hacemos y lo que hacemos es lo que refleja ante los demás nuestra identidad. Dicen los nuevos teóricos sobre el tema de la identidad, muchos franceses, muchos alemanes muy solemnes, que hay 3 elementos que constituyen la identidad. El primer elemento es el elemento ipso. Y ahí les va, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién digo que soy yo? Y eso es algo que los panistas, y más los que están en capacitación, tendrían que decirse todos los días, ¿verdad? ¿Quién digo que soy yo como panista? El segundo elemento de esta teoría de la identidad contemporánea dice, ¿quién dicen los demás que soy yo? Desde fuera, lo que se llama la identidad adextra. Y esto es importante porque la identidad solo se puede conocer en la diferencia. Si solo nos juntamos entre panistas y hablamos entre panistas, no vamos a poder tener este referente adextra de lo afuera. Y como bien decía Julio, también es importante conocer lo que se piensa afuera y lo que se piensa de nosotros. Muchos serán críticas, muchos serán mentadas, pero habrá también elementos de verdad que hay que tomar en cuenta. Y el tercer elemento, dice esta teoría, es la narrativa. Y aquí es un punto central de estos principios fundantes de los grandes hombres y mujeres que forjaron Acción Nacional. ¿Cómo podemos traducir ese legado al presente? Que sea creíble, pero lo primero que todo, que sea comprensible, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de los latinajos de don Manuel Gómez Morín, pues igual y dicen, ¿y de dónde salió? ¿No? Entonces, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Cómo traducimos ese legado? Pues el humanismo político del PAN nació justo para afirmar en el terreno de lo secular una opción por el bien común que no cayera en los extremismos del tiempo. Piensen en esos años 30 de un Estado confesional por un lado y un liberalismo revolucionario radical por el otro. Nos espantamos de la polarización actual y con razón, hay que decirlo, pero haciendo un ejercicio de memoria histórica, imaginemos los años 30 del siglo XX, ¿no? Y esta polarización entre fascismo y comunismo no estaba fácil. Y a los fundadores del PAN y a las mujeres que desde el principio le entraron al PAN, pues no estaba nada sencillo hacerlo, ¿no? Me gusta contarles a mis alumnos que la única vez que don Manuel Gómez Morín ejerció su derecho de veto como fundador del partido fue para evitar que el partido se convirtiera en uno confesional. Y siempre digo, ¿qué nota para los que juran y perjuran que el PAN ha sido y sigue siendo un partido católico? ¿Qué es lo que pasaba aquí? Sí coincidir con los principios de la doctrina social de la Iglesia, con la solidaridad, con la subsidiariedad, con el bien común,
con el destino universal de los reyes, con todos del principio universal de los bienes, con todos estos temas centrales de doctrina en Acción Nacional, sí, pero no depender de la jerarquía ni ser un partido católico. En la otra esquina, por el mismo tiempo, el Concilio Vaticano II dejó claro que la Iglesia no se identificaba con ninguna opción política específica. Y esto es bonito, porque hay en estas cartas de Pablo VI al cardenal Maurice Roy, que era su amigo, que dice: una misma fe puede llevar, y de hecho lleva, a compromisos políticos distintos. Aunque los panistas tengan el San Benito de católicos, pues que podamos decir que eso desde los orígenes quedó claro que no era así, aunque sí, por supuesto, coincidiendo con esos principios fundamentales. Desde la fundación del PAN en 39, con Gómez Morín y con este aporte que luego da González Luna, estaban presentes con claridad, la única organización que tenía presente esto, ¿no?, los principios democráticos. Y esto sí es importante recalcarlo, ¿no? Cauces democráticos. Se dice fácil, pero se plasmaron a contrapelo del autoritarismo fascista y del bolchevismo igual o más autoritario en ese momento. Cito: se necesitaba una alta dosis de quijotismo para sostener por más de 3 décadas contra la maquinaria del PRI a un partido casi testimonial. Igual que don Manuel, 2 generaciones de panistas habían transitado por sus filas, ganándose la vida de modo independiente y haciendo política de tiempo parcial, pero con entrega total. Y esto lo dice Krause a partir de las entrevistas que le hizo a don Manuel Gómez Morín en los años 70. Fíjense cómo sigue siendo vigente. Perseguimos la chuleta, ¿verdad?, para salir adelante, más en tiempos adversos, pero esto que dice, trabajar a tiempo parcial en el PAN, pero con entrega total. Y esto es identidad. Y esto es pasión. Y esto es este espíritu, el alma de la que hablaba Julio, que se expresa muy bien en los panistas de cepa. No importa si son posmodernos o si son de los de mi edad para arriba, ¿no? Y en este sentido, los diputados del PAN introdujeron en la Cámara una batería de iniciativas de carácter democrático que no tenían precedente. Por allá en lo discursivo lo tenían en Madero, tan mentado Madero últimamente, nadie sé qué dijera Madero de lo que se dice de él, pero en fin, que el único referente que tenía en México a nivel democrático era eso, y los diputados del PAN lograron hacerlo, ¿no? Esos principios y esta batería de principios democráticos que llevarían pues 50 años para traducirse en legislaciones, en integración de órganos electorales independientes de gobierno, en exigencia de membresías estrictas en los partidos políticos, en la creación de una Comisión Federal de Vigilancia Electoral y un Consejo de Padrón Electoral. Para cuando anden bocabajeados, recuerden que la democracia que está en riesgo en México en estos momentos, la echaron a andar ustedes, los panistas, y lo echaron a andar mucho antes que las izquierdas y lo hicieron consistentemente y a contrapelo y sin recursos. Muchas veces, como decía mi madre, bueno, ya no lo dice, pero supongo que lo sigue pensando a sus 96 años, es más fácil educar sin dinero, formar sin dinero que con dinero. Y en este sentido, la bonanza, como me decía un teólogo brillante, Manuel Anaut, la bonanza nunca ha sido buena ni para la iglesia ni para la política. No ofrece líderes y no ofrece santos. Y en ese sentido no quiere decir bienvenida a la penuria, pero quiere decir estar conscientes que hay que hacerlo como lo hicieron los panistas. Adolfo Crislip Ibarrola, presidente del PAN en los años 60,
consolidó el papel de una oposición civil al poderoso y temible sistema político mexicano. Piensen en Adolfo Krislip oponiéndose abiertamente nada menos que a Díaz Ordaz, ¿no? En cualquier caso, cito, aquellos profesionales de clase media para quienes la decencia era un imperativo, se empeñaban en dar sustancia al viejo lema de Madero, sufragio efectivo, no reelección, sin presupuestos públicos, trabajando para el partido en ratos libres. Los militantes del PAN fueron creando una red ciudadana que cada 3 años, ¿no?, contendía por los puestos de responsabilidad ejecutiva y legislativa en estados y en municipios. Por 3 décadas, el aplastamiento pareció no hacer mella en ellos. Después de todo, su fundador y presidente, Gómez Morín, había declarado que la lucha histórica del PAN, la brega de eternidades, no estaba en la conquista del poder y esta no era ni urgente ni prioritaria. Yo no voy a hablar ahora de todo lo que me parece que podría mejorar en el PAN, de algunas cositas sí, pero lo que ustedes panistas decían es cómo ganar el poder sin perder el partido. Y esto sigue siendo cierto, ¿no? Gómez Morín en 1967 decía: estamos todavía en la situación clásica de un partido de oposición que puede ocupar los puestos al día siguiente que sale al gobierno, un partido que está señalando errores, que está indicando nuevos caminos, que está tratando de limpiar la institución, de mejorar las instituciones, de programar el esfuerzo colectivo y de mejorarlo hacia adentro. Díganme si esto, para los que piensan que la historia o el tema de la identidad es algo muerto y sepultado del pasado, y por eso invitan a alguien de 60 años para hablarles de esto, ¿verdad? Que en realidad no, es un tema actual que les toca a ustedes reconfigurarlo. En la proyección de principios de la doctrina de acción nacional de Krislip Ibarrola y Efraín González Morfín, aparece por primera vez la democracia con todas sus letras, ¿no? En 1968 apareció el documento de González Morfín, Cambio Democrático de Estructuras, que la 20ª Convención Extraordinaria del partido hizo suya. Fue un grito contrario a la falsificación de la vida pública y política mexicana. ¿Cómo nos haría bien ahorita esto y más de ustedes? Como nos dice Rafa Estrada en su estupendo artículo sobre este documento, un cuestionamiento serio a la injusticia y a la desigualdad, a la imposición de una verdad que se pretende única. 1967. ¿Qué no estamos viviendo la imposición de una verdad que se pretende única? ¿No? La proyección de principios, en palabras de Lujambio, es el texto en que por primera vez en la historia de la doctrina de los partidos en México aparecen los conceptos de pluralismo y diversidad. Fíjense qué cosa, cuando dicen, pues aquí los panistas pertenecen a un grupo oculto de la llevada y traída ultraderecha, pues siempre está bueno decir cómo se plasmaron y se vivieron estos conceptos claves de pluralismo y diversidad. El principio de doctrina de acción nacional, educación integral, que sería impensable sin el aporte de Gómez Morín y del maestro Preciado Hernández, quedó marcada diacrónicamente por 3 batallas. La primera, la libertad educativa, de estos hijos de Vasconcelos que luchaban por eso. Lo segundo, la libertad de cátedra, poco antes de la formación del PAN. Y aquella otra de la autonomía universitaria. Miren, en 1968, la única agrupación política o ciudadana que recibió a una comisión de estudiantes que habían sido agredidos evidentemente por la matanza de Tlatelolco fue el PAN.
En ese momento, la cabeza de las Juventudes Panistas, pues ya nomás le queda el nombre, ¿verdad? Diego Fernández de Ceballos, fue el que recibió la comisión. Miren, y esto lo digo sacando algunos elementos importantes de la historia, porque la identidad y la historia o sirven para vivir o no sirven para nada. Puede ser un divertimento de los historiadores de me encanta el siglo XIV, el siglo de las herejías, ¿verdad? Pero nada más para eso. Y en este sentido creo que es importante por lo que estamos viviendo en este tiempo en el país. Y me refiero específicamente al ataque a la Universidad Nacional Autónoma de México, sin presupuesto, sin becas, pretendiendo que el nombramiento del rector sea a mano alzada. Esa es una conquista de los panistas antes de que se fundara el partido y que fueron consecuentes, como en el caso de Preciado Hernández defendiendo la libertad de cátedra. Yo creo que ahí es muy importante, yo la he hecho en falta, debo de decir, escuchar la voz del PAN en el tema educativo y en la desgracia educativa y en la regresión que estamos viviendo en este país. No está de más recordar para terminar este apartado que la historia del PAN y de sus fundadores es indisociable de la institucionalización de la educación superior en México. Y en este sentido, Gómez Morín, cuando fue rector de la Universidad de 1933 a 34, llegó a hacerlo en medio de la efervescencia, de la confrontación ideológica, de la oposición del Estado mexicano. ¿Y qué fue lo que hizo su programa? Austeridad y trabajo. El lema que resumió el proyecto de la rectoría, que implicaba un tiempo la conciliación de la comunidad universitaria, la reducción de gastos no indispensables, pero el centro de la formulación, que luego lleva a Acción Nacional, estaba más allá de lo económico, en la formulación de una ley orgánica universitaria y de los nuevos estatutos del PAN que ahora están en riesgo. En tiempos de Echeverría, el PAN fue el único contrapeso institucional al sistema. Muy parecido, yo en los últimos años he pensado mucho en Echeverría, y no porque me sea particularmente simpático, no, sino porque me lo recuerdan todos los días desde la mañanera. Y en este sentido, por eso el PAN no podía desesperar. Esa perseverancia era el mensaje permanente de los panistas. Tarde o temprano, sin falsas ilusiones, la semilla planteada por aquellas generaciones de panistas debía germinar. Y en efecto, germinó mucho más tarde. Pensemos en Luis H. Álvarez, en don Carlos Castillo Peraza, en Cloutier y en tantos otros, en Carlos Abascal. Miren, en el caso de Carlos Castillo Peraza, mi viejo, como dice Julio, yo tuve la oportunidad en mi época roja, ¿verdad?, de escribir en proceso y de sentarme una vez al mes a comer con él y con Froilán López Narváez y con Javier Sicilia para escucharlo. Ahí sí que los otros que hablaban mucho se quedaban escuchando a don Carlos. Y lo que era muy sorprendente es que uno se daba cuenta que forma y fondo eran lo mismo, ¿no? Que era una verdaderamente transparentar la verdad. Eso me quedó muy claro. Al margen de la eficacia de las gestiones que pudieron hacer estos dos hombres ideológicamente opuestos, como fueron Heberto Castillo y Luis H. Álvarez en la mediación después del levantamiento zapatista, creo que hay que rescatar el símbolo que mandaban este mensaje a sus distintas agrupaciones políticas, la calidad moral del liderazgo. La calidad moral del liderazgo que entonces, como ahora,
son definitivas. Me atrevo a decir, posiblemente tengo que ver mejor, pero que no es tan clara encontrarla en el presente y que en ese tiempo la calidad moral de los panistas era inocultable y no se podía confundir con la de otras agrupaciones políticas. Ganar el poder... Ganar el poder sin perder al partido. Después de más de 60 años de existencia como organización política, el PAN logró al fin llegar al poder, a la presidencia de la República, y lo hizo, me parece, en medio de una crisis de identidad. Hay que decir que en los años de los 90, pues hubo unas ciertas concertaciones con el partido en el poder que mermó la autoridad moral y creo yo que también la identidad de Acción Nacional. Estoy ya por terminar para que coman. Comparada con la vida de Gómez Morín, de todos los sucesores, liderazgos en serio del PAN, con los rigores del PAN en las épocas hegemónicas del PRI, yo me pregunto cuando escucho a los panistas reaccionar y no proponer, ¿qué gran dificultad encaran ahora los dirigentes de este partido? ¡Qué gran! Tiempos recios, tiempos duros, los vivieron los otros. Están muy duros, pero hay que sacar la casta, que se vea quiénes son, que el PAN, igual y hasta me afilio. O sea, que el PAN no se pueda confundir con ninguna otra agrupación política. Debo decir que yo los llevo en mi corazón ahorita que están empujados a una alianza contra natura. Entiendo que en este contexto está difícil hacer otra cosa, pero ¿saben qué? Que si hubieran sido fieles a su legado, igual no tendrían que estar pactando en estos momentos con su enemigo histórico. Creo que los partidos políticos que participaron en la transición no acabaron de entender su tarea histórica y lo mucho que los ciudadanos esperábamos de ellos. Ser contrapeso del gobierno, garantes de la institucionalidad, ejemplos de probidad, honestidad en sus dirigentes, predicar con el ejemplo, ¿no?, de resolución de conflictos internos de acuerdo a las normas y a los procedimientos democráticos y sobre todo ser promotores y actores del diálogo indispensable en la construcción del pluralismo. En el caso del PAN fue mucho peor, porque estas características eran parte de su ADN y habían sido práctica consistente desde su fundación y durante la larga marcha hacia la presidencia de la República. En varios aspectos me temo que el PAN se mimetizó con su enemigo histórico, el PRI. El primer síntoma fue la falta de altura moral de sus dirigentes, ¿no? El PAN en algún momento, no necesariamente ahora, dejó de ser un partido de ciudadanos y una auténtica escuela de ciudadanía. Dejó de formar, promover y aprovechar liderazgos locales y regionales para reciclar a los mismos de siempre. México necesita al PAN, este espacio de centro y de centro derecha, aunque eso parezca una mentada, pero y de centro derecha, que ha quedado vacío dejando a muchos mexicanos, me incluyo, huérfanos de referentes. De los mayores, de los ideólogos, de los comprometidos, de Gómez Morín, de González Luna, de don Rafael, de Crislic Ibarrola, de don Efraín, de Castillo Peraza, de don Luis H. Álvarez, de Carlos Abascal, de Alonso